Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Para este año 2016, el Consejo Coordinador Empresarial propone un paquete integral de iniciativas que permitirán a las empresas un mejor entorno para su crecimiento. Entre otras cosas, plantea la fijación de medidas y metas de reducción de costos y tiempo de trámites y la creación de una estrategia nacional de desarrollo que involucre al sector gobernamental, educativo y por supuesto al académico. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz año. Mauricio González, Macario Schettino, buen año para todos. Juan Pablo, gracias. Tomas las riendas del Consejo Coordinador Empresarial y bueno, pues por lo pronto se da este diálogo que han tenido con el gobierno, pero también intentando de alguna forma de ver cuáles son las partes en donde el sector empresarial insiste, hay que hacer ciertos cambios, manejar algún tipo de mecanismo para facilitar los negocios. ¿Por dónde van? La economía interna. La gran oportunidad que tenemos es fortalecer nuestra economía interna. Y el 95% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas. Entonces tenemos que facilitar que las pequeñas y medianas empresas puedan operar, crecer, generar empleos y generar oportunidades. Por eso, en estas tres dimensiones que has mencionado está centrada nuestra propuesta. Tenemos que simplificar la regulación. La estadística de la propia Secretaría de Economía que tiene es que de este 95% de empresas de 10 trabajadores o menos, 6 trabajadores se dedican a atender la regulación municipal o delegacional, la regulación estatal y la regulación federal. ¿Qué significa eso? Pues un inspector tras otro, un formato tras otro que hay que cumplir, un reporte tras otro y muchas veces duplicados. Tenemos que liberar parte de la energía que se utiliza en las empresas para que pueda utilizarse en crear, en generar valor, en generar entonces desarrollo y progreso. Por el otro lado, acceso al capital. Si bien es cierto el crédito en México ha venido creciendo a una tasa muy interesante, también es cierto que necesitamos mayor impulso a la inversión. Y la inversión, pues, como se ha venido dando y como debe de darse, el 80% o 85% tiene que ser a través del sector privado. Para que sea inversión productiva, para que la inversión se traduzca en empleos sustentables en el tiempo. Y eso no solo significa que sea el crédito, sino acceso a capital, fondos de riesgo, mayor fortaleza de la bursatilización de las medianas empresas, aterrizar en un sistema que hemos aspirado a él para que las empresas puedan accesar al capital, incluso internacional. Y por el otro lado, pues necesitamos involucrar la innovación en la cultura empresarial, en el desarrollo de las empresas. Si no generas valor, no eres competitivo globalmente. Y si no eres competitivo globalmente, aunque atiendas mercados locales, alguien va a venir de otra parte y lo va a hacer siempre. Siempre va a venir alguien que lo va a hacer mejor que tú. Por eso necesitamos modelos de triple hélice. De acuerdo a las variables competitivas en cada región, que trabaje la academia y la investigación, los innovadores, los que tienen el conocimiento, los que forman los talentos también, junto con el gobierno en política pública. Gobierno me refiero a legislativo y gobiernos estatales y federales, incluso los municipales, para facilitar. Y los empresarios o emprendedores, de tal forma que en este modelo de triple hélice pues vayamos generando oportunidades de mayor valor, que esto genere mejores empleos, que genere mayor conocimiento y un círculo virtuoso en las economías. Mauricio. Oiga, Juan Pablo, estos temas pues sin duda son muy relevantes, pero yo lo que veo es que no son nuevos. Entonces, aquí me parece que el secreto no está ya tanto en el diagnóstico, que es correcto lo que acabamos de escuchar en estos temas de regulación, de acceso a financiamiento, de innovación. Yo creo que el secreto está ahora en por dónde empezar en una reforma regulatoria, por dónde empezar en algunos cambios para que fluya más el financiamiento a las empresas, sobre todo a las medianas y a las pequeñas, y por dónde establecer este mejor vínculo entre academia, empresarios, gobierno. ¿Cómo desatorar lo que han sido intenciones pues, desde hace muchos años del sector empresarial? Medidas muy específicas, Mauricio. En el caso de la regulación, mira, hace unos días el director del CESP me estaba dando una estadística que me dejó impactar. En 1998, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado inició la medición de las regulaciones para la apertura de las empresas. En promedio en el país se tenían 900 días para aperturar una empresa.
De ahí se inició la medición, la comparación entre los municipios, los estados sobre esto. Hoy traemos un promedio de 45, 50 días. Quiere decir que a base de medirlo hemos venido progresando en las aperturas, pero no en la operación. Necesitamos medir cómo los municipios, las delegaciones y los estados están regulando la operación de las empresas. Y en eso emplearemos nuestro esfuerzo. El 60% de las regulaciones son municipales o delegacionales. No sé si a ustedes se les enchina un poco la piel al pasar por las calles de la Ciudad de México con esos letreros de suspensión de actividades. Suspender actividades significa suspender empleos, suspender oportunidades. ¿Por qué no encontramos una mejor fórmula para que las empresas puedan cumplir con las leyes y también cumplir pues con su función, que es generar valor y generar empleos? Por el otro lado, medida específica del acceso al capital. Esta iniciativa de la bursatilización para la bolsa de valores para empresas medias es importantísimo que la podamos impulsar. Y hoy más que nunca, desde hace 20 años, tenemos una banca de desarrollo fortalecida, una banca de desarrollo que no teníamos en el 2000 o el 2005. Hoy la tenemos, necesitamos aprovecharla con una banca comercial que está sana, que está profunda, que tenemos que aprovechar nuestra reforma financiera para que le llegue a la pequeña empresa el financiamiento para comprar la maquinaria, el financiamiento para adquirir tecnología, el financiamiento para la renovación de la estructura comercial. Medida específica es que hagamos nuevamente con reglas claras para que no haya abusos, con castigos para el que lo abuse, la deducibilidad en la innovación. La pequeña y mediana empresa tiene que tener un incentivo, una motivación para sentir cerca la innovación. Y regresemos a la deducibilidad en la innovación y pronto alcanzaremos una inversión del 1% del PIB en innovación para México. Eso nos dará tecnología, generación de valor, círculos virtuosos. Yo creo que, igual que Mauricio, estos 3 puntos en los que están ustedes trabajando son una muy buena idea, pero a lo mejor habría que ampliarlos un poquito. Por ejemplo, este tema de financiamiento, pues el problema es que el gobierno se está financiando con sus proveedores, ¿no? Eso es lo que decía usted en su discurso inaugural, ¿no? Sí. En la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, pues le dijo, bueno, ya paguen, ¿no? Al gobierno, no sé si ya empezaron a pagar, hay muchos problemas con gobiernos locales, pero también con Pemex, y si ellos no pagan, pues no hay financiamiento que ayude. Y en términos del asunto de los trámites y estos letreros que decía, pues que sí se siente feo suspensión, muchos de ellos no son a veces suspensión porque se incumpla la ley, sino porque la corrupción es terrible, fundamentalmente en los gobiernos locales. Y ahí tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción pendiente, que debe empezar a discutirse en forma en abril. Creo que esta es una oportunidad de oro para que la iniciativa privada pues encabece este proceso del sistema, ¿no? Sí, Macario, qué bueno que me haces este comentario, porque es imprescindible el desarrollo económico, incluso el desarrollo social, no es sustentable en el tiempo si no hay un marco de Estado de Derecho, de cumplimiento de la ley. Y para esto, además de la seguridad, además de la convivencia y certeza jurídica en la convivencia misma, necesitamos un combate frontal, todos, a la corrupción. Desde la empresa también, con nuestro código firmado de integridad y ética empresarial, pero también en la exigencia ciudadana de hacer más transparente el uso de los recursos públicos y finalmente concretar el Sistema Nacional Anticorrupción. Las leyes secundarias tienen que completarse en mayo. Por tanto, yo no espero que se empiece a discutir en abril, como tú lo señalas. Yo espero que en febrero se empiecen a discutir 17 leyes secundarias que se requieren para el Sistema Nacional Anticorrupción y su espejo en los gobiernos de los estados. De tal forma de que en un marco legal de instituciones que hagan cumplir la ley, que verdaderamente generen confianza, podamos entonces desplantar un desarrollo que dure el tiempo que necesitamos en México. Ahora, el sector empresarial han lanzado, junto con esta demanda de que el gobierno tenga que pagar finalmente a lo que se comprometió, que es típico por parte de autoridades tanto estatales, federales y municipales, firmar contratos, recibir el servicio y no pagarlo. Y luego a ver cómo se las arregla. Esa es una parte. Y la otra es el tema de la reforma fiscal. El gobierno ya les dijo, no hay más reforma fiscal, esto es lo que se hizo y así se va a mantener. Hay
a partir de esto, el sector empresarial empezó a negociar pues algún tipo de concesión o de modificación que pudiese aligerar, digamos, esta carga que para el sector empresarial es considerada como excesiva. ¿Por dónde y hasta dónde puedes llegar? Yo creo que la primera parte de tu comentario me parece importantísimo. Sí necesitamos apresurar el pago a los proveedores en los gobiernos locales y en particular en el gobierno federal, en Petróleos Mexicanos, que es una empresa ahora, del Estado, ¿no? Y tienen mecanismos, ¿no? En algunos gobiernos de los estados se está acelerando algunos mecanismos de un fideicomiso que permita con claridad el número de facturas que se debe a los proveedores y un fondo especial para que sea transparente y no se distraigan los recursos específicos para pagar lo retrasado con nuevos contratos. En esto estamos trabajando con los gobiernos de los estados. En Petróleos Mexicanos hay una gran oportunidad de enfocarse hacia lo que es prioritario, que es la producción petrolera, y que necesitamos levantarla en 1 millón de barriles diarios, que es como llegamos a tener y que necesitamos regresar a ello. Y por tanto hay activos que la misma empresa, ya siendo una empresa productiva del Estado, pues tiene las posibilidades de hacerlo. En el caso fiscal, en la parte fiscal, sí es cierto. Nosotros tenemos que tener un horizonte de mediano plazo para seguir discutiendo un marco fiscal mexicano y en el cual tendremos que retomar nuestra visión de cuál es el marco fiscal promotor de desarrollo integral, en donde sume más gente que esté colaborando con el erario público y donde tenga un esquema también de rendición de cuentas y de eficiencia en el gasto. Pero mientras tanto podemos seguir trabajando el entorno fiscal hoy en día en la simplificación, pero tenemos retos importantísimos en materia de prestaciones sociales. Las pensiones las tenemos que discutir, trabajadores, gobierno y empresarios juntos. Tenemos que volver a las prestaciones deducibles para las empresas para fomentarlas. Ha habido una caída en las mismas. Necesitamos incrementar el ingreso integral de los trabajadores. Y en esa discusión nos emplearemos en el 2016. Juan Pablo, hay un tema que es el tema de la productividad que probablemente podría ayudar a desarrollar el mercado interno, que es lo que nos comentaba al principio. Hay una comisión de productividad donde participan los empresarios, el gobierno, el sector obrero. ¿En qué se ha avanzado? ¿Dónde estamos parados en ese tema y qué es lo que se puede esperar para el 2016 en mejoras de productividad empresarial? Es muy interesante el tema. En la definición de los sectores prioritarios para aumentar la productividad en México. Tenemos sectores que no tenemos productividad, pero que tenemos un gran volumen de empresas en México, como es el mercado del menudeo, todos los negocios comerciales, detallista, que le falta productividad, en el turismo y en la gastronomía. Ahí tenemos que organizar cadenas de valor, capacitar y meter instrumentos de innovación que les aumente la productividad. Por eso, por ejemplo, el financiamiento para la modernización de un local comercial, para la eficiencia energética, podría ser mecanismos extraordinarios para aumentar la productividad interna del comercio al menudeo. Y otros 4 sectores: agroalimentario, sectores energético, manufactura automotriz, que necesitamos, y agroespacial, que necesitamos mexicanizar más las cadenas de valor. ¿Y eso qué significa? Que pequeñas y medianas empresas se incorporen a sectores que ya son altamente productivos, pero que les falta volumen para fortalecer nuestra economía. Y ahí es donde tenemos que tomar medidas específicas de acuerdo a las variables de competitividad de los propios sectores y en las regiones en donde están, para poder aumentar el número de participantes en ellos. En el Atlas de la Complejidad Económica, que estudió a muchas economías y demás, encontraban que un sector que podría ser muy importante para México es el sector químico. No sé si esto lo estén incluyendo de alguna manera, porque sí puede ser muy importante ahora que Pemex ya no va a ser un obstáculo. Sí, es una gran oportunidad que con la reforma energética tenemos para el contenido nacional y los derivados del petróleo. Es una gran oportunidad que tenemos para hacer alianzas con empresas internacionales que tienen la tecnología y que tienen pocos lugares en donde invertir. Y México, siendo una economía tan abierta, tan diversificada,
es muy atractivo para eso. Y el reto es mexicanizarlo, es decir, que la tecnología llegue a muchos mexicanos. Y eso en el modelo de triple hélice nos lleva a tener escuelas desde educación media superior y educación superior que vayan de la mano con las necesidades de la empresa que viene a invertir en México y el contenido nacional para la proveeduría y los servicios para las mismas. El reto es generar tecnología en la petroquímica, en la química secundaria y en la producción petrolera. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, encantado, muchas gracias por invitarme. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El estado de Morelos inició 2016 con el pie izquierdo y no precisamente por la posición política de su gobernador. El 1 de enero los alcaldes electos tomaron posesión de su cargo, entre ellos Gisela Mota, edil de Temisco, quien al día siguiente fue asesinada por una célula del grupo criminal Los Rojos. Este hecho empujó al gobierno estatal a decretar el mando único en 15 de los 33 municipios. Muchos de los alcaldes se opusieron, quienes dicen están amenazados por el narcotráfico y temen por sus vidas. Y en medio de esto también el alcalde de Cuernavaca, el señor Cuauhtémoc Blanco, que pues a lo mejor como futbolista pues sí tenía una idea clara de cómo se manejaba el balón, pero que pues fue llevado prácticamente, quién sabe por qué, métodos no muy lícitos parecería ser, a ser el candidato de una pues franquicia tomada por unos hermanos, los hermanos Yáñez, allá en Cuernavaca, y a partir de esto pues se convirtieron en parte, dice el propio Graco, del crimen organizado. Cuauhtémoc Blanco se había negado a aceptar el mando único, pues, en función de lo que los señores Yáñez le habían dicho, de que se trataba pues, de una imposición del gobierno central y que ellos no tenían por qué pues, aceptar esto. Por otro lado, en el asesinato de Gisela Mota, lo que realmente ahí pues, se produjo, dicen, es un conflicto entre Rojos y Guerreros Unidos, que de alguna manera, como lo hicieron en Guerrero, pues vuelven a reproducir de una o de otra forma el conflicto por las distintas plazas de la entidad. Sí, los amigos del auditorio probablemente identifiquen estos dos cárteles, Rojos y Guerreros Unidos, porque son quienes en su conflicto son los culpables directos del asesinato de estos jóvenes normalistas en la ciudad de Iguala, y aparentemente disputan el control de Guerrero. Morelos es la conexión entre Guerrero y el Distrito Federal, y en consecuencia pues quienes están teniendo la disputa por el control criminal del estado de Guerrero indudablemente se deben mover hacia Morelos. Hay que recordar que también ocurre lo mismo en la parte sur del Estado de México y de Michoacán, que son espacios en los que el crimen organizado sigue teniendo una presencia muy fuerte y no son lugares muy seguros. Ahí tenemos todavía muchos problemas que no se le hace tanto caso, pero que deberían atenderse. Y frente a ello, las respuestas que estamos dando como Estado mexicano, sea la autoridad federal o las estatales o municipales, creo yo que son respuestas muy limitadas, muy cortas. No estamos reconociendo que el problema es verdaderamente serio y que necesitamos cambiar por completo nuestra forma de enfrentar esto, dedicándole al tema de seguridad, procuración de justicia, administración, poder judicial, una cantidad de recursos muy superior a lo actual. México le destina a todo esto defensa, marina, seguridad nacional, seguridad pública, procuración de justicia, poder judicial, todo eso junto es 1.3 puntos del PIB. Países de nuestro tamaño gastan 5 puntos. Es decir, no vamos a resolver nunca esto si no le dedicamos más dinero. Indudablemente no es lo único que hay que hacer muchas otras cosas, pero si no invertimos una cantidad importante, pues no hay cómo defender a los ciudadanos, ni siquiera a las autoridades. Mauricio, el tema del mando único, que ha sido parte de la discusión, hace un tiempo platicábamos aquí con Alejandro Ope, quien él se opone, de los que plantea la tesis de que el mando único lo que puede generar es pues modelos autoritarios de gobernadores teniendo el control total. Hay quien opina de otra manera, diciendo es que el mando único lo que por lo menos plantea es una entidad única sobre la cual hay que supervisar y en función de eso acabar con una estructura municipal que, si no es que en la totalidad de los casos, en la mayoría, representa un espacio natural para que el crimen organizado
opere. Macario decía que había que cambiar la estrategia. Recuerdo hace unos días que platicaba en la radio con Agustín Basabe, que decía que pues lo que había que cambiar era la estrategia que maneja el gobierno federal en el crimen organizado, porque ha sido de pura confrontación y no de inteligencia o manejar lavado de dinero, todo este tipo de opciones. Yo creo que ahí hay una diferencia importante entre lo que los gobernadores de los estados han manejado y lo que las dirigencias políticas plantean. Para Graco o para Miguel Ángel Mancera, el tema de cercanía con el gobierno federal y el seguir en la estrategia ha sido su supervivencia, aunque pues se cuestione desde el punto de vista ya de la oposición la propia estrategia del gobierno federal, ¿no? Así es, Israel. Yo creo que el nombre de mando único tiene para mí un problema porque no es una cuestión de quién manda la policía, o sea, de lo que se trata es de que de la responsabilidad, de cumplir con la responsabilidad de la seguridad pública, que es quizá el aspecto más básico de los gobiernos, y que sabemos que una muy buena parte de los municipios del país no lo pueden hacer. Macario decía, es un problema en parte de dinero porque no tienen los recursos suficientes. Bueno, los estados tampoco los tienen, Ezra, y entonces esto me parece que es una situación mucho más compleja. Creo que hay algunos modelos o hay algunos casos en donde el mando único ha funcionado. El Distrito Federal es quizás el más claro, en donde aquí el control de la policía está centralizado, no lo tienen las delegaciones, que serían el equivalente a los municipios, en otras entidades, y funciona. ¿Pero por qué funciona? No porque haya una sola persona que esté concentrando la dirección de los cuerpos policíacos. Funciona en primer lugar porque aquí en el DF hay 87,000 policías. Si comparamos el número de policías con respecto al número de habitantes del Distrito Federal, más o menos tenemos los estándares de la ciudad de Nueva York. Entonces, tienes policías preparados en un número suficientemente elevado y más o menos equipados para combatir al crimen. No estamos exentos de crimen, pero sin duda, de crimen organizado, pero sin duda que ayuda. Entonces, aquí lo que hay que entender quizás son algunos de los factores de resistencia en este escándalo, en este pleito que se da entre Cuauhtémoc Blanco y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que parece que ya Cuauhtémoc está entrando un poco más en razón, pero que inicialmente descartó, ¿no?, que se pudiera tener el mando único en Cuernavaca, en el municipio de Cuernavaca. ¿Por qué la resistencia de muchos? Porque no es el único presidente municipal que se resiste. Yo veo que hay varios factores de resistencia, Ezra. Hay factores económicos, hay factores políticos, hay factores administrativos y hay factores que pueden estar vinculados al crimen organizado. Muy, muy rápidamente. Los factores económicos es que, bueno, pues los municipios no quieren ceder un espacio de poder, que es el control de su policía local. Dentro de los factores económicos, en este modelo de mando único que planteó el presidente Peña Nieto desde el 2014, los municipios tendrían que darle algunos recursos a los estados, recursos financieros y recursos materiales, para que la policía municipal dejara de ser policía municipal y poco a poco se fuera convirtiendo en una policía estatal. Y bueno, pues a ningún presidente municipal, que andan cortos de recursos siempre, pues le gusta entregarle ahora más recursos a los estados. Desde el punto de vista administrativo, lo que implica el modelo de mando único es muchísima chamba para los municipios, Ezra, porque hay que plantear un esquema de trabajo. Primero hay que hacerle un examen a los policías, pues sí, descartar a los que no son de confianza. Luego, ok, y los que te sale que no son de confianza, ¿qué haces con ellos? Pues adiós, bueno, pues en Guerrero, ahí te va, en Guerrero les aplicaron un examen de confianza a algunos de los policías municipales y los que reprobaron no los pueden correr porque no tienen recursos suficientes para indemnizarlos según la ley. Entonces, toda esta serie de problemas administrativos, pues obviamente hacen la vida difícil a los presidentes municipales, una carga de chamba enorme, tienen que hacer un plan para ver cómo se integran con la policía estatal y bueno, pues es una bronca que ya de por sí tienen muchas tareas. Y finalmente está el problema del crimen organizado, en donde el crimen organizado lo que quiere es tener el control de un cuerpo policíaco que está desnutrido, que está en estado de inanición en muchos casos, pues para poder operar mejor. Y por eso compran a los presidentes municipales, imponen a los dirigentes de las policías locales. Entonces, no es una cuestión de mando, es una cuestión de tener un modelo y de afinarlo, cosa que me parece que ni la federación, ni los estados, ni los municipios en su gran mayoría han logrado hacer y por lo tanto, pues están todos estos cuestionamientos de los especialistas de que esto tal vez no funcione en su situación actual. Cualquier modelo puede servir o no servir,
dependiendo de cómo lo hace uno. Esta idea de tener un mando centralizado, tenemos ejemplos en muchos países que se llaman unitarios o centrales, por ejemplo Chile o España o Italia, en donde toda la policía forma parte de un solo cuerpo nacional, en varios de estos lugares llamado carabineros, y este cuerpo funciona adecuadamente y tiene la posibilidad. Otra forma de hacerlo es Estado federal, y entonces, como en Estados Unidos, en donde es un país muy violento, pero razonablemente funciona, o Alemania, que es mucho menos violento que Estados Unidos, y también, cualquiera funciona, si lo hace uno con los recursos suficientes y con una estructura adecuada. Para la estructura, la parte clave de esto, lo comentábamos en el bloque anterior, es el Sistema Nacional Anticorrupción, que es la única herramienta que podemos construir en el corto plazo para limitar el poder de los gobernadores. Y esto es determinante para que las cosas funcionen. Y luego hay que darles dinero suficiente. Si tú le vas a estar pagando a un policía municipal 4,000 pesos al mes, no va a arriesgar su vida por nada. De hecho, y si va el de a trabajar enfrente para el le otro. pone 10,000, pues va a trabajar por el de 10,000 y te va a matar a tus ciudadanos, como lo ha estado pasando en Guerrero desde hace rato. Entonces, yo no me opongo a la estrategia que hace ratito comentabas. Yo simplemente digo, quieren hacer algo, háganlo bien. Pónganle los recursos suficientes y limiten a los gobernadores. Y las dos cosas están al alcance de nuestra mano, no es tan difícil. Sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, que va a tardar 3 años o 4 en funcionar, pero hay que empezar a hacerlo, y empezar a incrementar el gasto en estas áreas, también en un periodo probablemente de 4 o 5 años, un periodo que también serviría para ir preparando policía, para ir limpiando los que son inadecuados, pero pues si van a querer seguir trabajando con 1% del PIB, lo único que van a tener es lo que tienen, no hay otra. Mira, de manera muy breve, esto que dice Macario de que si se va a hacer el modelo de mando único que se haga bien y de que la falta de dinero, creo que yo estoy totalmente coincido con él. Déjame usar los datos del Estado de México. En el Estado de México, cuando se hizo un convenio entre el gobierno del Estado y los diferentes municipios, se hablaba de que podría haber 25,000 policías que pertenecieran a la nueva policía estatal. La verdad es que no tengo el dato de cuántos municipios se han adherido al convenio, pero eso es lo que originalmente se planteó. Y lo primero que te preguntas es cómo una entidad que tiene 50% más población que el Distrito Federal va a controlar bien el tema de la seguridad con la cuarta parte de los policías que tiene el Distrito Federal. Pues no hay manera esa. Entonces, se hacen las cosas, pero la verdad es que se hacen al aventón y pues así no va a funcionar ni el mando único ni ningún otro modelo. Es un problema básicamente de desconfianza entre cada una de las partes y a partir de ello estos modelos que sea de un lado o de otro terminan por no servirle simplemente al propio ciudadano. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos si aquí en México la situación está complicada. A nivel mundial, entre Arabia Saudita y China lo han hecho todavía peor. Esto es Dinero y Poder. Y mal inicio de año para China y por supuesto para la economía internacional. Hoy China aceleró la devaluación del yuan, provocando que las monedas de la región asiática se tambalearan y los mercados bursátiles se hundieran como el día de ayer. Los inversores ahora temen que el gigante oriental esté comenzando una guerra comercial contra sus competidores a partir de una devaluación constante de su moneda. La negociación de acciones se suspendió por segunda vez esta semana debido a la caída en los índices que China maneja y activó un nuevo mecanismo cuando había transcurrido menos de media hora del comienzo de la sesión. Le bajamos y apagamos y han desquiciado el sistema financiero internacional, en donde hoy nadie sabe qué sucede. Otra vez todo el mundo se va a refugiar al dólar y esto le pega a la moneda mexicana y le pega a todas. Por ahí el euro empieza a tratar más o menos de defenderse. El propio yuan chino pues está ahora ya en los 6.60 de los 6.30 y esto implica, por supuesto, una maniobra que difícilmente puede ser comprensible para aquellos que de alguna forma habían aceptado ya, como lo es China y otros países asiáticos, un cierto modelo equilibrado o transparente de manejo de las finanzas. China se ha dedicado a vender y a vender sus dólares para disque tratar de controlar la devaluación de su moneda y finalmente, como tiene pues la posibilidad de decir a qué precio la vende, ha fijado
esta nueva paridad, Macario? Sí, se complicó el asunto en China, ya lo habíamos comentado desde hace tiempo, hay muchas dificultades que tienen que ver con una economía que se construyó con base en inversión, trataron de empezar a moverse hacia una economía de más consumo para que pudiera balancearse esto, lo intentan hacer en 2008, con la crisis de 2009 se espantan y se regresan a la inversión, y de 2009 a 2015, en 6 años, incrementan la deuda en 100% del PIB, una deuda que ya era de 150% del PIB. Así que la deuda en China es muy elevada en un montón de inversiones que no van a funcionar jamás, y esto hace que empiecen las dudas sobre cómo van a pagarse estas deudas y empieza a notarse en el sistema financiero. China ya le dedicó $1 billón, $1 millón de millones de dólares, a defender su moneda y su bolsa de valores en el transcurso del último año. Tenía 4, ya nada más le quedan 3, puede aguantar probablemente otro año, pero nada más. Entonces, la situación de China es muy compleja, y esto nos va a costar a todos por el nerviosismo y porque mucha gente le apostó a ese país en exceso. Sin embargo, en el mediano plazo, digo, China es un país muy grande que ya hizo una transformación importante, puede mantenerse en donde está, que es un nivel de ingreso medio ya cercano al nuestro, y empezar a consumir cada vez más. Y ese consumo adicional de China es el que es importante para el resto del mundo, para que le podamos exportar. Es decir, se va a cambiar de ser un país muy exportador a empezar a importar. Eso es lo que debería ocurrir, pero en el proceso de tránsito las cosas pueden estar graves. Sí, pero ese proceso de tránsito puede durar quinquenios y yo creo que el problema es que el mundo pues no va a tener la paciencia para aguantar esto. Para China un crecimiento del 6 o 6,5% es un crecimiento bajísimo. Sí, es que es real además. Sí es que es real, pero aun cuando fuera real, es más o menos lo que va a crecer cuando conozcamos la cifra oficial del 2015 y sería el crecimiento económico más bajo los últimos 25 años. China necesita generar 10 millones de empleos nuevos cada año y si no crece por lo menos del 7 al 9%, pues no hay forma de que genere esos empleos y si no se generan esos empleos, pues entonces empiezan a las tensiones sociales y digamos la situación económica se empieza a manifestar de otras formas entre la sociedad china. Yo creo que el episodio actual es fundamentalmente financiero. No estoy tan claro que sea un problema o una percepción de una deuda excesiva del gobierno chino o de una deuda excesiva de las empresas chinas. Me parece que más bien la perspectiva es como ya la economía china no va a crecer al mismo ritmo que creció en años anteriores, entonces ya no tiene sentido o digamos o las ganancias que van a tener algunas de las empresas en ese país pues van a ser menores y entonces pues los inversionistas, ya sean los extranjeros o los propios chinos, empiezan a deshacerse de sus acciones. El gobierno chino de manera muy torpe trató de parar esto y lo hizo de manera muy torpe porque lo hizo como poniendo unas reglas que ellos le llamaban un circuito, un cortocircuito para que las bolsas se detuvieran cuando había ventas masivas y ya sabemos que en episodios de crisis eso lo único que hace es generar más ventas y por eso tuvieron que suspender en un segundo día las cotizaciones de la bolsa de valores justo después de media hora de lo que habían comenzado. Veía yo hoy en la mañana que aparentemente ya lo quitaron, ¿eh? Ya quitaron Sí. eso. Ya entraron en razón porque ya se dieron cuenta que lo único que estaban haciendo es agravar el problema. Entonces, lo que está pasando en China es lo que ha pasado en muchos de los países emergentes, México incluido en algunas ocasiones. Los inversionistas están saliendo de la bolsa, al salirse de la bolsa, algunos se van a activos en dólares, el gobierno chino no quiere devaluar su moneda y para no devaluar la moneda lo que tiene que hacer es vender reservas internacionales. Han vendido, tengo una cifra un poco distinta de Macario, pero no importa, para el caso es lo mismo, 600,000 millones de dólares en los últimos 6 meses, que es una cantidad enorme, y entonces empieza a generar la percepción de que si el gobierno chino se mantiene obstinado en mantener su paridad dentro de la banda cambiaria actual, lo único que va a lograr es acabarse los 3,5 millones de dólares que tienen reservas internacionales. Entonces, lo que están haciendo, bueno, y eso genera una perspectiva de mayor devaluación del yuan.
y eso a su vez pues pone a muchos países en aprietos, entre otros a México, porque le resta competitividad a los De productos todas mexicanos maneras, en Estados Unidos. de una o de otra manera, la salida es una devaluación del yuan y eso nos va a pegar tarde o temprano. En medio de esto, además, tienes un desfondo de lo que sería el proceso de valorización, le llaman, del petróleo. O sea, el tema petrolero se convirtió ya en un problema muy serio. El caso mexicano es en donde se le combinan las dos cosas, el tema chino, el tema de petróleo, que tiene que ver fundamentalmente con finanzas públicas, para otros es peor, pero el hecho de que el conflicto en el Medio Oriente entre Arabia Saudita e Irán haya terminado, por lo menos en este periodo, no en un conflicto bélico afortunadamente, pero sí en estrategias de manipulación del precio del petróleo, en donde Arabia Saudita ahora le vende a Europa para que quitarle el mercado iraní a precios por debajo incluso de lo que está o lo que se fija la mezcla del Brent o la mezcla del WTI. Manipulación de precio del petróleo que te lleva ya a niveles de por debajo de los $34 el barril en el sistema, digamos, de fijación de precios, y en donde estaríamos ante una situación muy, muy grave, porque esta guerra petrolera, ahora a la inversa de la que teníamos hace muchos años, pues le va a pegar a países que podrían verdaderamente desfondarse, eso sí, a partir de una realidad como esa. Sí, yo creo que estamos viviendo un final de época, de un siglo entero, y yo creo que no lo hemos interpretado adecuadamente porque nada más vemos los momentos coyunturales, ¿no? Que de pronto se pelean en Siria o que pelean en Irán, y creo que es un fenómeno más complejo. Cuando termina la época de la globalización británica al inicio de la Primera Guerra Mundial, construimos un montón de naciones en donde no habían existido jamás, en toda la Europa central y del este, en Medio Oriente, en Asia Central, toda África, y esas naciones no tienen mucho sentido de existir y se han empezado a complicar conforme avanza el tiempo. Europa Central ha logrado acomodarse después de la caída de la Unión Soviética. Medio Oriente se está derrumbando por eso, es decir, la existencia de Siria, la existencia de Irak, son inventos posteriores. La misma Arabia Saudita, controlada por una familia, la familia Saud, que particularmente tiene una visión religiosa muy extraña y que ha estado financiando a estos grupos extremos sunitas. Entonces, para lanzarlos contra los grupos extremos chiitas como Hezbollah. Entonces, este conflicto creo que puede irse agravando en el tiempo. Creo que Arabia Saudita está haciendo uso de la mejor herramienta que tiene, que es la económica. Militarmente, a lo mejor no es tan fácil ganarle a Irán, aunque Arabia Saudita gasta 10% del PIB en defensa. Irán es un país muy grande con mucha más gente, y entonces, bueno, para no meterse a eso, mejor los quiere quebrar con dinero, vendiendo el petróleo barato. Eso mismo intentó hacer para quebrar a los del Shale Oil de Estados Unidos, no lo logró. Entonces se están metiendo en un camino, creo yo, equivocado, que va a destruir a otras economías, y a mí la que me preocupa mucho y que hay que estar cuidando es Nigeria, porque Nigeria es el país que más población está produciendo en los últimos años, es muy pobre, y puede desestabilizarte todo el centro de África. Y de por sí con ya una presencia de grupos fundamentalistas. Y es que la mitad de Nigeria es también musulmana, junto Sudán. Se puede poner muy feo esto. A mí la que me preocupa todavía más que Nigeria es la economía mexicana, porque, bueno, hoy está la mezcla del crudo a menos de $25 por barril, y da la impresión de que, yo creo que tenemos memoria corta los mexicanos, porque da la impresión de que lo normal era tener el petróleo a 50, 60, hasta $100. No. Lo normal es que el petróleo esté abajo de los $20. Mira, si uno revisa las cifras del precio de la mezcla mexicana del año 95 al año 2005 y saca el promedio, ¿no? Obviamente tiene sus variaciones, nos encontramos que fue de $19.80 por cada barril. Entonces, eso lo que nos dice es que probablemente por los fenómenos que está comentando Macario, vamos a entrar en una era o en un periodo otra vez de precios bajos de petróleo. Y aquí el problema pues es que las finanzas gubernamentales se han hecho excesivamente dependientes de los ingresos petroleros, y ya los ingresos petroleros van a estar probablemente el precio del petróleo a la quinta parte de lo que estuvieron en su pico en la segunda mitad, en la primera mitad del 2014. Para el 2016 asegurado, compraste un seguro
subió a, Sí, a pero 49. así es, pero para 2017 Ahí vamos está. a suponer que se quede en $25, No que tienes no se más. baje a 19 para no exagerar el pesimismo. Si se queda en $25, pues es más o menos la mitad de lo que se usó como referencia para el presupuesto del 2016. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar los ingresos el gobierno? Y si no saca los ingresos, no te quedan más que de dos: o bajas el gasto o subes la deuda. Y las dos son medidas muy, muy complicadas para el gobierno en el año previo a, digamos, a la elección presidencial del 2018. Bueno, pues ahí están los dos temas, el tema por supuesto del petróleo y lo que podríamos pensar como un conflicto para México de una u otra forma, y el otro, ¿no? El caso chino, en donde también están en posibilidad de dar un golpe a la economía mexicana. Vámonos a una pausa y regresamos con el tema de las elecciones en este 2016. Esto es Dinero y Poder. Las elecciones estatales que se realizarán este 2016 marcan el inicio del rumbo a la elección presidencial de 2018. Los resultados de 13 elecciones para gobernador, incluida la extraordinaria de Colima dentro de 10 días, será pues fundamental para definir estrategias de los partidos políticos con miras a la elección federal. Las alianzas que pretenden PAN y PRD se tambalean debido a resistencias internas y a pleitos ahí dentro del Partido de la Revolución Democrática, donde Agustín Basabe dice: ya llegué y ya me quiero ir porque aquí esto está más difícil de lo que yo creía. Me parece claro que el tema de las alianzas tiene que ver fundamentalmente con esta posibilidad para el PRD fundamentalmente de sobrevivir. Es una discusión de cómo le hacemos para sobrevivir. Frente a una izquierda en donde pues el propio el partido Morena ha terminado por abanderar las posiciones de la izquierda, y el PRD está metido en esta problemática en donde por un lado pues busca estas alianzas con Acción Nacional para poder montarse en el carro, y por otro lado pues simplemente dicen: es que si hacemos eso, los que se oponen a la alianza, lo que estamos haciendo es deshacer el papel o el partido de izquierda y convertirlo simplemente en un pues adherente, llamémoslo así, del propio Partido Acción Nacional, haciendo pedazos totalmente su propio proyecto de izquierda nacional, ¿no? Sí, es que este año las elecciones que hay de gobernador no son favorables para la izquierda, son espacios en donde la izquierda es muy pequeña. Digamos que las 12 elecciones, quito la de Colima porque esa es muy pronto y es una repetición de la anterior. Las 12 elecciones que vienen son como dos grandes bloques, uno en el norte del país, que es Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, y la otra en el eje volcánico, digámoslo así, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz. De todos esos estados, la izquierda realmente podría tener algo de presencia en Oaxaca, pero no es una presencia muy fuerte. Para poder ganar, tuvieron que aliarse con el PAN hace 6 años para que pudiera ganar el señor Gavino. Entonces, la izquierda no tiene mucho espacio en esta ocasión. Si no van en alianza los del PRD, se les va a dificultar mucho. Morena puede ir y no sacar nada, total, no importa, porque son otros lugares, y siempre van a decir que lo que pasa es que... Y ellos están buscando Zacatecas como lugar importante. Ahí es donde con los Monreal a ver si pueden lograr algo. Entonces, creo que son estrategias distintas, pero pues están en mala posición. Dentro de Acción Nacional, pues ellos estaban más o menos seguros de llevar a los candidatos en Puebla y Veracruz y darles Tlaxcala a los perredistas, pero en Tlaxcala la senadora del PAN ha demostrado más o menos con claridad que ella es mucho más popular y que debía ser la candidata y que no está dispuesta a quitarse de enfrente, y esto pues parece que derrumba la alianza en Tlaxcala, y si es así, las otras se complican. Entonces, bueno, pues, más aún por el tema Veracruz, en donde el candidato para muchos sectores del PRD es impresentable, que es el caso de Miguel Ángel Yunes, y dicen: no podemos aparecer como pues apoyando a un candidato con estas características. Agustín Basabe pues trata, porque pues para eso lo llevaron, para armar las alianzas, y bueno, pues internamente el canibalismo dentro del Comité Ejecutivo Nacional no para. De verdad es patético cómo pues gente filtra ahí pues una discusión en donde por supuesto palabras altisonantes y la amenaza, que ahora la tiene que hacer real, de que si no hay alianzas él se va.
y bueno, pues ahí empiezan a aparecer Miguel Barbosa, el propio Bautista, la gente que dice que filtró, Camerino Márquez, que filtraron la información, diciendo que pues que ellos no aceptan imposiciones del centro. Otra vez una situación que puede llevar al Partido de la Revolución Democrática a una fractura o prácticamente a su desaparición si no tiene una salida institucional para ello. Creo que lo de la desaparición podría ser exagerado, Esra, pero si vemos las cifras de la elección reciente de mediados del 2015, la elección para diputados, bueno, a mí me queda claro la importancia que podrían tener las alianzas, no solamente para las gubernaturas del 2016, sino para la presidencial del 2018. Si vemos, repito las cifras, mira, entre 2009 y 2015, que son las elecciones comparables de medio tiempo de cada uno de los sexenios, hubo 5 millones más de personas que fueron a votar entre esos 2 años. Pero al mismo tiempo observamos que entre esos 2 años el PAN disminuyó su número de votos en 1.2 millones, casi 1.3 millones de votantes, y el PRI lo hizo en 1 millón. O sea, de 5 que aumentaron los votantes, estos 2 grandes partidos perdieron poco más de 1 millón cada uno. El PRD no perdió grandes números, de hecho creo que ganó 170,000 votos, pero se quedó en un porcentaje de votación muy bajo, 11%, que bueno, pues está muy lejano del 20-30% que había tenido en otros años o varias ocasiones. Entonces, si vemos esta situación en donde los partidos grandes están perdiendo votos y participación por un lado, vemos el escenario en donde el voto se puede fragmentar, porque probablemente en la elección del 2018 va a haber candidatos independientes, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Y sin duda están los nuevos partidos que están ganando terreno, Movimiento Ciudadano, Morena, el Partido Verde, según lo reflejan las estadísticas de los resultados de 2015. Entonces, lo que te dice esto es que ya difícilmente vamos a ver un escenario como los escenarios tradicionales en donde uno decía, pues a lo mejor gana el PRI, a lo mejor gana el PAN o a lo mejor puede ganar el PRD, que son los 3 partidos grandes. Ahora la regla del juego para el 2018 me parece que va a ser el ganador por sí solo, o sea, por sí solo ninguno de los partidos va a poder ganar porque no va a alcanzar la porción de votos necesaria, se va a tener que aliar con alguien más y aquí la gran pregunta es ¿quién se alía con quién? Y aquí lo que estamos viendo en el caso del PRD, pues me parece que es una situación muy interesante porque efectivamente Basabe llega con un proyecto de alianzas con el PAN, no le está saliendo, independientemente de que renuncie o no renuncie, que eso podría generar una crisis interna nuevamente en la dirigencia del PRD. Aquí la pregunta es, si no le sale la jugada de las alianzas en el 2016 con el PAN, entonces ¿con quién se van a aliar? ¿O qué tipo de escenarios se podrían ir presentando para el 2018? Me parece que eso es, desde el punto de la perspectiva nacional, algo de lo que todos deberíamos estar atentos, porque sí te abre la baraja de manera muy diferente de lo que ha sucedido en elecciones anteriores. El tema de los independientes creo que es muy interesante porque como ya ganó un gobernador independiente en esta elección, hay varios que se anotan. Por ejemplo, en Veracruz está el señor Buganza, que fue panista y luego priista y ahora quiere ir solo, Juan Bueno, que también era panista, Elías Moreno Brizuela, que era del PRD, todos ellos dicen que se van a lanzar por su cuenta, vamos a ver si esto es así. En Chihuahua estaba José Luis Barraza, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial hace algunos años, y quiere lanzar también como candidato, no sé, pero me imagino que es un hecho que en Sinaloa irá Cloutier como candidato independiente. Entonces vamos a ver cómo esto tiene resultados, a ver si se refrenda lo que ocurrió en 2015, en donde ya se empezó a notar esta votación. Y hay también ya el trabajo rumbo a 2018 que ahorita comentaba Mauricio. Por ejemplo, el gobernador de Puebla acaba de cambiar a su secretario general de gobierno y se llevó a Diodoro Carrasco, ex gobernador de Oaxaca, y bueno, quien fue al inicio uno de los más grandes apoyadores de Gavino, aunque después se separaron. Entonces, como que ya está cada quien empezando a acomodarse en esta dirección rumbo a 2018.
2018, se vuelven muy importantes los votos de los independientes, pero a mí me parece que la disputa en este año va a ser entre PRI y PAN. Ellos son los grandes partidos que compiten, los demás van a hacer un acomodo hacia 2018, pero en esta ocasión pues yo no les veo mucho espacio. Y está el tema de Veracruz que tú planteabas. Veracruz es uno de los estados más poblados del país. Tercero. Y por ello... 11 millones de votos, Veracruz. Y por eso es que se convierte en una pieza clave. nivel nacional, El Partido sí. de la Revolución Democrática dice que de alguna forma pues el PRI es el que está haciéndole la grilla o el gobierno federal para el tema de las alianzas, para que no se den las alianzas entre el PAN y el PRD, cuando pues también hay que reconocer, independientemente de que sea una estrategia, la otra es muy muy clara, donde hay un conflicto real dentro del PRD de cómo hacerle para sobrevivir, para poder de alguna manera ganar algún tipo de elección que puedan ellos levantar la mano como candidato propio, porque como candidato propio no tienen ninguno prácticamente. O sea, solo Tlaxcala, si es que con Pero todo lo que aparentemente, pues, está no. bastante complicado. Sí. Fuera de ahí Oaxaca, quién sabe qué pueden hacer. es bastante... El de Durango, Aispuro, Rosas Aispuro, que ya parece va a ser el candidato, pero es más cercano al PAN, si acaso, y es un expriista. Ahí es donde está metido el problema y creo que será importante pues definir esto como parte de la estrategia de cada partido. El PRD y la izquierda metidos verdaderamente en un problema. Perdón, corrijo, Macario tiene razón, no, 11 millones de votos en Veracruz, no es posible. Me parece que fueron 5 o 6 en la última, sí, perdón, sí. corrijo. Bueno, pero por lo pronto lo que queda claro es que Así es. Para los posibles candidatos a la presidencia de la República, este es el momento no solamente de salir y demostrar que gané de alguna forma, sino poderle darle un trancacito al de al lado, porque así es como Eso se también juega en cuenta. esto. Eso también cuenta. Mauricio González Macarios, que tiene gracias, perdón, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.